Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que nos has regalado. Gracias, Padre de la gloria, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias por el día que nos has dado, por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Y gracias por la palabra que tú nos estás dando, Padre, para la edificación. Este es el propósito de impartir tu palabra, para que tú le des el crecimiento a la misma, para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta la estatura del varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 80. Esta es la segunda parte del mensaje que hemos estado predicando sobre el tema de que Dios se había provisto de un hombre para ser rey de Israel, pero un hombre conforme a su corazón. Y cuando estudiamos las Escrituras, pues sabemos, y vemos la Escritura, que ese hombre era ¿quién? David. Cuando uno logra ver la tipología bíblica, pues David es tipo de Cristo Jesús. Y que el pacto que Dios había hecho con David era que de su lomo iba a levantar un hombre, que ese era el que se iba a sentar en el trono de David como rey de Israel. Dios levantó a ese varón que se llama Jesucristo, pero qué bueno, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, toda esa palabra era dirigida al pueblo de Israel. Pero cuando leemos en Efesios capítulo 2, vemos que en la muerte de Cristo en la cruz, de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿cuántos hizo? Y no dice un solo pueblo, dice un solo hombre, un solo y nuevo hombre. Y esos verbos que encontramos en la Escritura en el Nuevo Pacto, debemos de tomarlos muy en serio, porque lo que está haciendo Dios por medio de los méritos de Jesucristo su Hijo es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia, recuerden que el nombre iglesia significa los llamados a salir. Dios nos llamó a cada uno de nosotros por medio de ¿qué? Del Evangelio. ¿Ok? Cuando escuchamos el mensaje del llamado de Dios por medio del Evangelio, en ese día determinado que estaba en el soberano consejo de Dios, creímos, reconocimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahí comenzamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Esto tiene que quedar bien claro, porque aquí hay una palabra que nos tiene que poner a pensar. Hoy Dios está llevando a cabo la edificación de la iglesia, pero escuchen bien, porque esto es una palabra fuerte. Dios no está edificando el cuerpo de Cristo en las denominaciones. Esto tiene que quedar claro. Las sectas religiosas, no importa cómo se llamen, son inventos de la mente humana. Y en la práctica, usted y yo sabemos que las denominaciones lo que han servido es
de tantas las cosas que son negativas, pero una de ellas es fomentar la división. La división. Así es que tenemos que entender que donde Dios está trabajando antes del regreso de Cristo es en la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fuera de ahí, no hay edificación de parte de Dios, porque Dios bendice aquello y todo aquello que Él ha ordenado. Le hace Génesis capítulo 1 y 2, donde vemos la creación y Dios bendice y encuentra bueno. Eso es bendecir, hablar bien de lo mismo que Él ha organizado. Y Jesucristo en Mateo 16, donde Él habla por primera vez de la iglesia, le dijo a Pedro: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea, quien está edificando la iglesia es Cristo, que es Dios con nosotros, sobre la roca que es Él mismo. Y cuando Él dice sobre esta roca, no solamente ve a Cristo como la roca, sino también hay que mencionar la revelación que tuvo Pedro de parte de Dios, donde reconoció a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Esa revelación tenemos que verla, recibirla, reconocerla, aceptarla, creerla, de que en el nuevo pacto, que según 2 Corintios 3 es el pacto del Espíritu, eso nos ayuda a entender que todo lo que concierne al nuevo pacto, a la iglesia en su totalidad, tenemos que recibirlo por revelación. Cristo, hablando del Espíritu Santo, dijo: Él tomará de lo mío, se lo hará saber. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, lo primero que él hace y dice que él está orando por los hermanos para que Dios les dé ¿qué? Cajos nuevos, casa nueva, un trabajo bueno. ¿Por qué Pablo está orando? Para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que alumbrara los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos entender a la esperanza que Dios nos ha llamado. Esto no depende de nuestras capacidades humanas. No crea que porque alguien se presenta como pastor, porque tiene 4 años de seminario, tiene credenciales, tiene diploma de que ha estudiado divinidad por 5 años, puede tener los títulos que quiera tener y que pueda tener. Pero la revelación solamente las da el Espíritu Santo. Y el sistema religioso ha hecho a un lado al Espíritu Santo, y lo que se está manifestando son espíritus de error que se le atribuyen como si fuera al Espíritu Santo. Y por eso es que Juan nos aconseja que debemos discernir los espíritus si son de Dios o no. Entonces, muchos tienen el temor porque Jesucristo habló de un pecado que no iba a ser perdonado, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día en el sistema denominacional, y hay tantas manifestaciones, brincos, tanto corre y corre, un dialecto que están hablando que ni ellos mismos. Y en la iglesia hay un orden. Y sabemos que por la Biblia, cuando los primeros 120 hablaron en lenguas, no está hablando de ese tipo de lengua que se está hablando hoy, está hablando de idiomas.
idiomas. Yo no sé inglés, pero el Espíritu Santo me puede usar para hablarle a unos americanos y Él se manifiesta en mí en el don de lengua, o sea, de idioma, y me pone a hablar inglés. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver para entender que Dios eligió un hombre conforme a su corazón para que fuera rey de Israel, no podemos pensar en lo que luego David hizo cuando era rey. Él adulteró, le quitó la mujer a Urías, lo mandó a matar, pagó las consecuencias, ¿no? Y uno dice, pero si David era así, ¿por qué entonces la Biblia, hablando de David, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? Recordemos que Samuel era un profeta de Dios. Y Dios en ese tiempo hablaba a través de ¿quién? De los profetas. Por eso cuando Samuel le habló a Saúl de que Dios le había quitado su reino porque Saúl no cumplió a cabalidad la palabra que Dios le dijo a través de Samuel. No puedes enfrentar a Amalek, los amalecitas, y le vas a quitar parte de lo que tienen. Dios le ordenó una palabra que tenía que destruir a Amalek y a toda la generación de Amalek, a todo el pueblo de Amalek, vacas, ovejas, niños, todo tenía que eliminar. Él lo que hizo fue que cogió de la grosura de lo mejor de Amalek y lo sustrajo. Y miren lo que dice. Cuando él le habló a Samuel, le dijo, el pueblo escogió esto para sacrificar sacrificio a Jehová. Y Samuel le dijo que Dios no se agradaba de los sacrificios, sino que él se agradaba de la obediencia a su palabra. Y esto es bueno que lo veamos en la Escritura, que lo traigamos al día de hoy. Porque Dios le ha dado una palabra precisa a la iglesia. La trae a través de los apóstoles, máxime a través del apóstol Pablo. ¿Ok? A través del apóstol Pablo. Y es Samuel, o Dios a través de Samuel, que le dice a Saúl que Dios ya tenía un varón que Dios había elegido conforme a su corazón. Tú no tenemos que preguntarnos. ¿Sabía Dios que David iba a cometer el pecado que cometió o los pecados que cometió? Pues sabía, claro que sí lo sabía. Ahora, cuando usted se busca en la Biblia, ¿a cuál de los hombres que Dios escogió mientras Él lleva a cabo su plan para cumplir su propósito? ¿Cuál de esos hombres que fueron elegidos por Dios eran perfectos? En todos estaba el pecado. En nosotros mismos que hoy podemos proclamar que somos hijos de Dios. Pero tengan cuidado cada uno de nosotros y yo con nuestro pasado. Tenemos que entender que nuestro pasado ya Dios no se acuerda de él. Nuestra humanidad, nuestra carne, Dios no la quiere arreglar. Dios no es un ojalatero. Dios la quiere eliminar porque la meta de Él con nosotros es transformarnos en piedras vivas y al final tener un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Entonces, tenemos que entender que Dios eligió a David, y como dice en el libro de Romanos, que los llamados de Dios son irrevocables. Y Dios tiene el poder, tiene la capacidad para de un hombre adúltero que se complacía en matar, Dios tiene el poder
para transformarlo, que fue lo que hizo Dios con David al final, que aunque no le permitió que le hiciera el templo que hizo su hijo Salomón, pero al final Dios cumple su palabra con él y David llegó a ser el rey de Israel, el único hombre que ha pisado el planeta Tierra conforme al corazón de Dios en todo lo que tiene que ver con la perfección de Dios, que es santo, fue Cristo Jesús. Amén. Pero David en tipo y sombra era tipo de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que Dios tiene el corazón de pastor, porque Él le llama a su pueblo de Israel, que esas son sus ovejas. El pueblo hebreo reconoce que Dios es su pastor. Esto tenemos que clarificarlo para que entendamos lo que David era, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Entonces, en el Salmo 80 y verso 1 dice lo siguiente: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como oveja a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos. ¿Cómo le llama el salmista ahí a Dios? ¿Cómo le llama? Pastor. Cuando leemos el Salmo 23 de David, ¿cómo es que empieza el Salmo? Jehová es mi pastor. Ya esos son los hebreos, cómo están reconociendo a Dios como el pastor de ellos. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual Samuel, o Dios a través de Samuel, dice que David es conforme al corazón de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque siendo Dios el pastor de Israel, él necesitaba un hombre con experiencia en el pastorado de ovejas para que se hiciera cargo de su pueblo. Ok. En 1 Samuel capítulo 16, Dios le da una orden a Samuel para que fuera, después que Dios había rechazado el reinado de Saúl, Dios le da la orden a Samuel para que fuera a la casa de... Primera de Samuel capítulo 16. A la casa de Isaí, porque allí era que Dios tenía, ya de antemano había elegido al que iba a ser el pastor del pueblo de Israel y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vuelvo y repito, ¿por qué un hombre conforme al corazón de Dios? Ya clarificamos que Dios es el pastor de las ovejas de Israel. ¿Ok? Ahora Dios tiene que elegir y elige a un hombre que es conforme al corazón de Dios. Y cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, Isaí tenía ¿cuántos hijos? 7. Cuando vino el primero, era un hombre alto, de bien parecido, y Samuel dice, sin duda alguna, aquí está el ungido de Dios. Vino la voz de Dios a Samuel y le dijo, te equivocaste. Estoy parafraseando. Ese no es. Porque el hombre mira lo que está al frente de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El corazón. Estos primeros 3 hijos de Isaí se fueron a la batalla con Saúl, pero entonces cuando Dios le dijo a Samuel que ese no era, Isaí siguió pasando sus hijos uno a uno, pasaron 6, y Dios le dijo, ninguno de estos es. Samuel le pregunta a Isaí,
¿queda alguno de tus hijos que no están aquí? ¿Qué le contestó Isaí? Queda el menor. Pero ¿dónde estaba David? Estaba pastoreando las ovejas que no eran de él. ¿De quién eran? De su padre. Samuel le dijo, llámalo y tráelo acá. Y cuando David llegó apestoso ¿a qué? A ovejas. Era un hombre con una vasta experiencia de cuidar ovejas. Cuando David da su testimonio, pero antes del testimonio, cuando David llegó, Dios le dijo, llena el cuerno de aceite y úngelo porque este es el que yo he elegido. Pero no se nos puede perder de la narrativa bíblica cuál era la experiencia de David. Era un hombre que tenía una vasta experiencia en el cuidado de ovejas de su padre, Isaí. Dios le dijo a Samuel, úngelo. Y allí mismo, cuando Samuel unge a David, el Espíritu de Dios que estaba en Saúl vino a posar ¿dónde? En David. Y ahí comienza la lucha porque Saúl había prometido que el que venciera a Goliat, que es tipo del diablo, le iba a dar a su hija para que se casara con ella, o a una de sus hijas. Cuando David es enviado por el padre, después que fue ungido como rey de Israel, pero recuerden que David ya todavía no está en el trono. Ya era ungido como rey de Israel, pero ahora David tiene que pasar una vasta experiencia para poder llegar a ser el rey de Israel y sentarse en el trono en la práctica. Y cuando leemos el primer libro de Samuel y el segundo libro, vamos a ver todo lo que tuvo que pasar David para poder sentarse en el trono y ser el rey de Israel, donde tuvo la reforma, puso en orden todas las cosas. Y cuando Goliat está desafiando al pueblo de Dios, que saliera alguien a luchar con él, si alguien lo vencía, él y todos los filisteos se iban a someter a ser esclavos del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Saúl cuando Goliat se manifestaba y hacía ese desafío? Le temblaban las rodillas. El pueblo estaba temblando porque era un gigante. Era un gigante. Y cuando David llega a estar con sus hermanos, porque el padre lo envió para que averiguara cuál era la condición de sus hermanos, comenzó a escuchar lo que estaba pasando y preguntó, ¿y qué es lo que ofrece el rey Saúl al que vence al filisteo? Y le dijeron, pues él ha prometido darle su hija como esposa. Pero David hizo unas declaraciones bien importantes, que estaban basadas en las experiencias que él había tenido, porque cuando él comenzó a testificar, los hermanos que estaban allí no estuvieron de acuerdo con él. Y él le dijo, pero ¿qué he hecho yo para que ustedes estén así conmigo? Yo no he hecho nada. Entonces, David dice, ¿quién es este filisteo que ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel?
Lo trataron como él era un muchacho, jovencito. Era imposible que él fuera a luchar con ese gigante. Cuando él se decidió, Saúl le puso su armadura. Esto es bien importante aquí. Y cuando él se la puso, trató de andar y le dijo, quítamela, porque yo no estoy acostumbrado a esta armadura. Se la quitó, y la armadura de Saúl tipifica que hoy la mayor parte del pueblo de Dios, en vez de tener la armadura de Efesios capítulo 6, lo que tienen es la armadura que el enemigo ha logrado poner, que tiene que ver con el sistema religioso. Tenemos que ser como David, despojarnos de todo lo que el sistema ha pretendido meternos en nuestra mente, y si hay algo que todavía estamos practicando, tenemos que despojarnos de todo, como dice en Hebreos 12, de todo peso y de pecado que nos asedia, porque tenemos una armadura que tenemos que tenerla puesta colectivamente, que es la armadura de capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Y ahí están las piezas de la armadura, que cuando nos la ponemos, no es otra cosa que a Cristo Jesús. Entonces, colectivamente. Y cuando dudaron de él, de David ahí entonces le trae el testimonio. Este ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Y según Dios, me ha librado a mí de la boca del león y del oso, Dios me librará de este filisteo. David apela a la experiencia que ya él tenía como pastor y dice, porque cuando venía un león o un oso y arrebataba una de las ovejas, él se la iba detrás hasta quitarle la oveja. Pero si el león o el oso lo atacaba a él, él dice que él iba hacia el león y no lo huía nunca, sino que por la quijada lo agarraba hasta que lo mataba. Según Dios me ha librado de la boca del león y del oso, así Dios me va a librar de las manos de este filisteo. Y trajo su testimonio en un momento adecuado, ¿ok? En un momento preciso. Tenía una vasta experiencia para mantener la fe y la confianza que él tenía en Dios. Porque ¿qué es más peligroso? Un hombre que aunque sea grande o un león vivo. Por eso en el libro de Eclesiastés dice que es mejor perro vivo que un león muerto. Porque un león muerto, ¿qué nos puede hacer? Nada. De un perro nos podemos defender, pero de un león no. Pues Dios defendía a David tanto de la boca del león como del oso. ¿Y por qué? ¿Por qué David? Porque David, cuando veía el peligro que tenían las ovejas de su padre, él no se iba a huir. Él le daba el frente. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 10, donde Jesucristo se presenta como el verdadero pastor. Que él dice que aquel pastor que es asalariado ve venir al lobo y huye, porque las ovejas no son de él, porque es un asalariado. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cuando David da este testimonio, le dijo a Saúl, después que le había puesto esta armadura, que se la quitó, le dijo, no, yo no sé caminar con esto, muchachos.
Porque la única armadura que tenía David para enfrentar al león y al oso era la fe y la confianza que él tenía en su Dios. Y tuvo una vasta experiencia cuidando las ovejas de su padre. David llegó a tener un corazón que su prioridad era la obediencia a su padre en el cuidado de las ovejas. Y cuando nosotros estudiamos esto, es donde podemos entender por qué Samuel dijo que Dios había elegido un varón conforme al corazón de Dios. Porque tanto Dios como pastor del pueblo de Israel, Dios necesitaba un hombre conforme a su corazón, no a su carne, sino a su corazón. Y el corazón de David era un corazón ¿de qué? De pastor, que amaba a las ovejas de su padre y estuvo dispuesto a sacrificar su vida por defender las ovejas de su padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Y para mí, por eso yo he creído siempre que la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces, nosotros podemos estar haciendo análisis de la Biblia o de alguna escritura en particular y ya no ir a la Biblia para que nos interprete lo que quiere decir este versículo. Entonces comenzamos nosotros a imaginarnos. Por ejemplo, el que le hace la pregunta a mi hijo, pues llega a la conclusión de que fue por la misericordia de Dios. Bueno, la misericordia de Dios es para todo aquel que cree, es más, aún para los impíos, porque Cristo mismo dijo que fuéramos imitadores de Dios, quien hace salir el sol para justos e injustos, que hace caer la lluvia para justos e injustos. La misericordia de Dios está disponible y es manifestada, pero diariamente, pero pocos se dan cuenta. Ahora, cuando vamos a hablar del tema de la salvación, de cómo yo puedo aparecer y usted justificado delante de Dios, bueno, ahí la cosa cambia. Romanos 8 dice que el único justo, ¿quién es? Dios. Y Él es quien justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso, ¿quién nos acusará? Dice Pablo. Bueno, Dios es el que justifica. ¿Y quién fue el que murió por nosotros? Cristo Jesús. O sea, ninguno de nosotros, ningún creyente es meritorio del favor de Dios. Pero entonces hoy, ¿por qué podemos hoy proclamar de que somos salvos? ¿Por qué predicamos el Evangelio creyendo que lo que Dios dice es verdad? Bueno, porque creemos en la misericordia de Dios. Pero que no podemos ignorar que hoy si nosotros proclamamos que somos salvos, tenemos que tener cuidado porque en Efesios 2 y verso 8 dice que es por la gracia de Dios. Nosotros no nos merecíamos nada. Entonces, si nosotros evaluamos todos los personajes que Dios usa en la Biblia, vuelvo a repetir esto, nos vamos a dar cuenta que ningún hombre de esto fue justo, que era meritorio. Pero Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y Él tiene que usar a hombres pecadores para Él llevar hacia adelante su plan para cumplir su propósito, que es traer a Cristo Jesús. Porque en Cristo es que se cumple el propósito de Dios. Noé no era un hombre justo, pero en el arca fue salvo porque le creyó a Dios. Abraham, el padre de la fe. Pero fue un hombre obediente porque
cumplió el llamado de Dios. ¿Ustedes creen que lo cumplió? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? ¿A quién le habló? ¿A Abraham o a la familia? Le habló a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham no salió de Ur de los Caldeos por su cuenta. Si usted sigue leyendo la Biblia, fue el padre. Parece que Abraham le habló a Taré, era su padre, le dijo la experiencia que había tenido con Dios, y fue Taré quien lo sacó. Por eso cuando llegó a Hebrón, Dios no le volvió a hablar a Abraham, porque no podía seguir el camino con su padre. Fue hasta que el padre de Abraham muere, que entonces Dios vuelve a hablarle a Abraham. Ahora puede seguir hacia adelante. O sea que ya ahí nada más tiene problema Abraham, que no fue él el que salió solo. Y cuando va de camino, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Cuando hubo un hambre, que fue a refugiarse en Egipto, le dijo a Sara, como era una mujer hermosa: cuando te pregunten quién tú eres, no digas que eres mi esposa, porque me van a matar a mí para tenerte a ti como esposa. Cuando llegó a la casa del rey Amalek, mintió, y el hijo le siguió los pasos, Isaac, porque también mintió, y así sucesivamente. Ningún hombre después de Adán era meritorio del favor de Dios, pero nuestro Dios es un Dios grande. Yo le una vez en un mensaje, yo comparé a Dios con un artesano. Usted trae un trozo de palo de un árbol que tumbó, puede ser de higuero o de capá o de roble, pedazo de madera rústica. Y si es a mí que me traen ese trozo de árbol y me preguntan: ¿para qué tú puedes usar o lo botamos? Yo, bueno, como en casa hay un fogón, pues yo puedo usar eso para leña. Pero usted le lleva ese tronco de árbol a un artesano que hace 4 guitarras, y cuando él lo ve, ¿de qué es ese árbol? De capá blanco. Ok. El artesano comienza a ver qué hay. Un 4 con 10 cuerdas. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene la capacidad que de ese trozo de árbol lo va a ir reduciendo y le va a dar forma hasta convertirlo en un 4, que tal vez hay 4 que valen más de $1,500. Y cuando él lo terminó, viene el que le trajo el trozo de árbol rústico. Mary, ¿qué hiciste el pedazo de árbol que yo te traje de capá blanco? Y él le dice: míralo aquí, ¿qué le enseña? El 4 ya hecho. Entonces, a nuestro Dios no es como el vocero, el periódico El Día, y como ningún periodista. El periodista tiene que esperar que pase la noticia para él publicarla. Nuestro Dios conoce el pasado, conoce el futuro, el presente, pero también el futuro. Él es el único que lo conoce. Y ve a Juan, que es su hijo, una vasija de barro, pero Dios no lo ve como una vasija de barro. Él lo ve, al igual que todos los que nos hemos convertido, como una piedra viva. Ese es nuestro Dios. Por eso Pablo dice, cuando le escribe a los Corintios, 2 Corintios 5, si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así.
Entonces, ¿cómo Dios nos ve ahora? Ya Dios nos ve a todos, como dijo Pedro. Cristo es la piedra viva y nosotros como piedras vivas. ¿Ok? Por eso tenemos que entender que a Dios no hay que decirle cómo va a ser nuestro futuro. Porque nuestro destino, quien lo destinó fue Él y ya lo conoce. Y así es como Él ve. Y 2 Corintios 4 y 5, Pablo dice que no podemos caminar creyendo en las cosas que vemos, porque las que vemos son temporeras. Tenemos que caminar por fe. ¿Cuál es el caminar por fe? Viendo y creyendo las cosas que no se ven. Y para yo creer en las cosas que no se ven, por eso es que tengo que estudiar la Escritura. Porque quien me informa a mí de las cosas que no se ven, que son eternas, es Dios. Y están aquí plasmadas en este libro que le llamamos la Biblia. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habla, si usted quiere asegurarse que esto es así, lea capítulo 4 del libro de Romanos. El apóstol Pablo dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Así es que Dios habla. ¿Por qué? Repito, porque Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la misericordia, tiene su gracia, Él lo tiene todo para llevarnos a lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice Efesios capítulo 1. El edificio de Dios. Estudia en el Nuevo Testamento cuántos nombres el apóstol le da a la iglesia. El cuerpo de Cristo, la casa de Dios, el edificio de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en ese edificio, como yo le dije en la reunión pasada, Dios va a terminar con un edificio monolítico. ¿Qué quiere decir monolítico? Que está todo hecho del mismo material. Del mismo material. Por eso es que el propósito de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa imagen Adán la perdió, porque el hombre fue creado a imagen, semejanza de Dios. Dios quería que Adán manifestara, reflejara a Dios en poder y en actitudes, en gobierno, porque Dios lo que le dio fue gobierno delegado a Adán, sojuzgar la tierra. Le dio poder sobre los animales, sobre todo lo creado. Pero para poder Adán cumplir con el propósito de Dios, él tenía que comer ¿de qué? Del árbol de la vida, que tipifica la vida eterna. Ese árbol representa a Dios mismo, que fue manifestado en la persona de Cristo. Pero entonces Adán come del árbol que Dios prohibió que no comiera. Entonces, no tiene ahora la imagen de Dios, sino la imagen de ¿quién? Es del diablo, manifestándose en diferentes actitudes y formas que tiene el pecado. Pues entonces, Dios quiere volvernos, o sea, Hechos 3:21, Pedro dice que es necesario que los cielos retengan a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa la palabra restauración? Restaurar algo es que perdió la forma que tenía original y ahora tiene otra forma. Pero ahora la vamos a restaurar, o sea, la vamos a traer
a su estado original. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. La imagen que Adán perdió, Cristo es la imagen y la sustancia del Dios viviente. Y esa imagen Dios la ha podido traer otra vez a los creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, para que entonces gobernemos, reinemos en vida. Pero hay que tener cuidado porque muchos malinterpretan esto. Porque a quien se le ha dado la autoridad para que ponga a todos los enemigos por detrás de sus pies, a Cristo. Ahora, un cuerpo tiene la cabeza y la cabeza es Cristo de la iglesia. ¿Y dónde están los pies? El salmista dijo que el cielo es el trono de Dios. ¿Qué es el estrado? ¿Cuál es el estrado de Dios? La tierra, el estrado de mis pies. Si Cristo tiene su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia, pues ¿dónde están los pies de Cristo? Pues en la iglesia. Pero en Hebreos dice que aunque a él se le dio y se le dio autoridad para que todas las cosas estén bajo sus pies, todavía dice el escritor, no vemos que todas las cosas le estén sujetas. En esto hay que tener cuidado. ¿Ok? Pero sí, la iglesia tiene el poder, el mandamiento, la autoridad para gobernar por la gracia de Dios sobre el pecado, sobre el diablo, sobre las falsas religiones. Esto es una lucha diaria, hermano. Es una lucha diaria y por eso es que aparece en Hebreos capítulo 11 una lista de testigos del viejo pacto. Y cuando usted empieza a leer el capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Que nos tenemos que despojar de todo peso y de pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el cual es el autor y el consumador de nuestra fe. Quiere decir que Pedro dice, y nos narra la historia de Cristo, y él dice, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y vamos a ver ahí cómo Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Él venció y ahora nosotros, no por nuestra propia fuerza, estamos llamados a vencer. A vencer. Y cuando estudiamos la vida de David en esos dos libros de Samuel, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, yo no sé si me he explicado bien para entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso está relacionado con pastor y oveja. No hay que buscar nada más. Pero a la larga, hoy, en el día de hoy, cada creyente que pertenecemos al cuerpo de Cristo, Dios nos quiere llevar a que cada uno seamos con un corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Eso Pablo en Efesios 5 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea necesaria para la mutua edificación. Cristo vino bajo la unción del Espíritu Santo para él llevar a cabo su ministerio. Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Pablo cuando escribe en el capítulo 5 de Efesios nos dice, no se embriaguéis con vino donde hay disolución. Cuando una persona acumula tanto alcohol, sea whisky, ron, cerveza en el cuerpo, esa persona llega un momento que no son sus propias capacidades humanas quienes están dirigiendo ese cuerpo. ¿Quién es? El alcohol. Uno pierde la forma de hablar, uno pierde la noción del tiempo. A mí se me olvidó una vez que el guardia me detuvo en Toalta. ¿Cómo usted se llama? Yo,
Se me olvidó mi nombre. ¿Dónde usted vive? Se me olvidó el nombre de Riolá, que era donde yo vivía, y le dije, entre medio de Toarte y Dorado. Porque quien estaba teniendo dominio de este cuerpo era el ron. Pues ahora Pablo dice, pues ahora como creyente no te puedes embregar con vino, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo para que tengamos la guianza del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, no solamente nuestro comportamiento, sino nuestra forma de hablar. Y tenemos que hablar. ¿Usted sabe por qué yo hablo español? Porque mi mamá y mi papá eran puertorriqueños y ellos me enseñaron el idioma de ellos. Y usted también. Pues ahora, como hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar como nuestro Padre habla. ¿Y dónde tenemos el ejemplo? En Cristo, que decía, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me envió. Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. ¿Ve? Y esto, desde el punto de vista humano, verdad que lo vemos como un poco difícil. Eso es importante para nosotros, ver que para nosotros es difícil, pero ¿habrá algo imposible para Dios? Por eso tenemos que aprender a hablar, a orar. Decirle, Señor, yo con mi propia capacidad no puedo, con mi propia fuerza no puedo, pero te doy gracias, porque tú no me has abandonado, tú no me has dejado solo. Tú has venido a morar en mí por medio del Espíritu Santo. Entonces, a medida que uno va hablando, creyendo lo que habla de acuerdo a las Escrituras, pues uno va a ver que hay un comportamiento diferente. Tampoco, cuando veamos ese crecimiento, no estamos llamados a echárnosla. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, el que se gloría, o sea, el que se las quiere echar, y amén, écheselas en el Señor. Por eso Pablo dijo a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que se dio y murió por mí en la cruz. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, lo que has oído de mí, lo que has visto en mí, esto te aconsejo que tú busques hombres idóneos para que le enseñes lo mismo. O sea, esto es una cadena. Yo aprendo de otros hermanos que están capacitados por Dios, que tienen revelación del nuevo pacto. De los tales es que yo aprendo. ¿Ok? Lo poquito que yo recibo, Dios le ha placido que yo imparte esta palabra a ustedes. Pero ¿cuál es el plan de Dios? No es que usted venga aquí a engordarle. Es que usted venga aquí, se adiestre, reciba la palabra y entonces ¿qué? El que no entiende esto, no entiende la expansión del reino, ¿qué es lo que quieren los pastores de la denominación? Acomodar gente en un local. Y cuando saben que un hermano está ministrando en otro hogar, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién le ha dado permiso a usted para hacer esto sin contar con el pastor? ¿Verdad que eso se da o no se da? Porque lo que quieren es que estén sometidos a ellos, a lo que ellos dicen. Hermano, y eso no es de Dios. La iglesia está para expandir, para pregonar el evangelio del reino de los cielos. Por eso es que usted ve a Pablo escribiendo a algunos hermanos al final de unas cartas ahí que le dice,
salúdame a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Esta mañana me llama un pastor de la Florida, Héctor Collazo. Cuando se fue a despedir me dijo, saluda a la iglesia que está en tu casa. Eso es bíblico. Eso es bíblico, porque la iglesia no es un edificio hecho de bloques ni de lleno el grupo de hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense un padre y una madre que tienen una familia de 20 hijos. Para criar esos 20 hijos, ¿qué usted cree? Porque hay otro matrimonio que lo que tiene son 2 hijos. ¿Quién usted de esos 2 matrimonios? ¿Cuál de los 2 usted cree que puede criar sus hijos mejor? ¿El que tiene 2 o el que tiene 20? El que tiene 2. Si Elisa va a hacer un caldero de arroz para 10 personas, no es lo mismo que se metan aquí 50 personas y que ella vaya a cocinar y a sus 50. Para voltear ese arroz me va a tener que llamar a mí. Y el arroz no le va a quedar tan bien cocidito como... ¿Entiende? Por eso es que el ejemplo lo tenemos en Cristo. Primero esto fue en Moisés. Moisés estaba atendiendo todos los problemas del pueblo de Israel a quien Dios le dio para que los pastoreara, los guiara y los llevara a la tierra prometida. Pero cuando su suegro Jetro lo vio y lo supo, lo llamó a cuenta y le dijo, ven acá, tú lo estás haciendo mal. Te vas a agotar y te vas a acabar. Estás haciéndolo mal. Coge los grupos y este grupo de 50 en 50 y pon en cada grupo hombres que estén capacitados para atender a esos 50. Entonces ese líder es el que te va a dar cuenta a ti. Eso fue Moisés nada más. ¿Y qué fue lo que quiso decir Cristo cuando en una miró y le dijo a los discípulos? La mies a la verdad es mucha, pero no se apuren porque yo soy más que suficiente. ¿Eso fue lo que le dijo? No, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a trabajar porque la mies es mucha. Ahí está el ejemplo de Cristo también. Pero eso no se está dando en la denominación, en el sistema religioso. El orgullo, sí. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos se congregan aquí? 1500. ¿Y cuántos acá? Tú, mira tú, No, aquí pasamos de 3000 para un solo pastor. Los que sirven es para dar show al frente. Después los hermanos salen. No puede haber crecimiento. ¿Y qué? ¿Fuiste a la reunión hoy? Sí, ¿qué dieron? ¿Cuál fue la enseñanza? Bueno, la reunión estuvo buena, pero yo no sé lo que... O sea, se han salido del diseño de Dios. Sí, nosotros tenemos que tener cuidado, entonces cuando oramos, darle gracias a Dios. Que seamos el instrumento en las manos de Dios. No para caerle a palo a los hermanos que están en la denominación, sino que con amor, pero con firmeza, hablarle del diseño que Dios tiene establecido para la iglesia. Yo critico mucho, pero no es a los hermanos, sino al sistema religioso. Eso hay que darle, porque esto es lo que está haciendo daño. Entonces Dios nos quiere llevar, porque si hay un hombre, como dijo ahorita, que pisó esta tierra, que en él sí había la perfección. Estaba lleno de gracia y de verdad. Que fue Cristo Jesús. Pero Cristo como hombre tenía un corazón, porque David era tipo de Cristo, un corazón conforme al corazón de Dios, en cuanto a que Dios es pastor de ovejas. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Juan capítulo 10? Vuelvo a repetir esto, y está ahí, en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él vio venir al lobo, el lobo lo atacó, pero ¿qué hizo él con el que se hace pasar por león? Que fue el diablo. Lo venció
Cristo no se fue a la huida. Dio el frente. Y lo lindo es que dio su vida por nosotros. Él se lo dijo al pueblo de Israel. Yo soy la puerta. Primero así él empezó. El que entre por la puerta, porque el pueblo de Israel conocía lo que eran las ovejas, porque era un pueblo agrícola, que habían pastores de rebaños de ovejas grandes. Habían pastores que eran por sueldo. Y Cristo se presenta a este pueblo como el verdadero pastor. Y además, como el verdadero pastor, le dijo: yo soy la puerta. El que no entra por la puerta, pues es un salteador y ladrón. Yo soy la puerta. El que entre por mí, que soy la puerta, saldrá, entrará, saldrá y hallará pasto. Y si uno no interpreta eso a la luz de la Escritura, entonces Cristo le quiso decir que vinieran a Él y que después que vinieran a Él se fueran a hacer lo que le da la gana. Porque Él lo dijo ahí: mira, saldrá y hallará pasto. O sea, Cristo está hablando de alimento, pero ya no de alimento de pasto, sino Él como alimento, como el verdadero pan. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Cristo cuando dijo: el que entrare por mí saldrá y hallará pasto? ¿A quién le está hablando Cristo? Al pueblo hebreo. ¿Bajo qué pacto estaban las ovejas de Dios en el viejo pacto? Pues bajo el viejo pacto, bajo la ley. Cristo dijo: el de ustedes que entre, que venga a mí, que soy la verdadera puerta, va a salir, pero no es de Cristo, es del pacto de la ley. Entonces va a encontrar el verdadero alimento. ¿Cuál es el alimento? Cristo Jesús. Porque Cristo no nos ha mandado a comer pasto, como hay un pastor que yo no sé dónde es que está, que ha enseñado a los que él está pastoreando. En un momento dado le ordena que salgan fuera del patio y usted lo ve comiendo hierba del patio. Todo eso se está dando, hermano. Y el diablo riéndose. Entonces vamos a permanecer callados ante todo esto que está pasando. Esta es la segunda parte de un varón conforme al corazón de Dios. Este es el título que sigue el mismo. Que yo creo que hemos dado una explicación que yo creo que el que se meta a la Biblia pues lo va a entender mejor que lo que yo estoy explicando aquí. Así que la paz de Dios con todos. Un abrazo a la distancia a todos los que se han congregado a través de el video. Y los que se van a conectar, porque hay muchos que por la noche y mañana siguen viendo y ven el video. La paz de Dios. Nos vemos el domingo a la misma hora y en el mismo lugar. Amén.